Ayer le informamos sobre la cena de Navidad que se ofrece en el Zócalo de manera gratuita. Para conocer cómo se vive este evento, me enlazo con María José Valencia. Adelante, María José, con tu reporte. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, María? Muy buenas noches. Nos encontramos aquí en el Zócalo capitalino disfrutando de esta cena navideña 2017. Te quiero contar que el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera hace un momento realizó el brindis para todas las familias mexicanas y desearle buenos deseos en este 2017 y también el próximo 2018. Además, los platillos están increíbles. Todas las familias se reunieron aquí para disfrutar el sazón de los comedores comunitarios de la Secretaría de Desarrollo Social, el cual repartirán de la siguiente manera: 24,000 raciones en el Zócalo capitalino, 6,000 en las 16 delegaciones y 25,000 en diferentes puntos de la ciudad como los albergues. El menú fue hecho por 150 cocineros y está conformado por cochinita pibil, michiote al estilo barbacoa con habas, tamales veracruzanos, birria vegetariana con setas y también chuleta ahumada con champiñones. Ay, hermosa. La verdad, el escenario, el doctor muy atento, todo está muy perfecto. Jamás había venido yo a un lugar así. Es mi país y es hermoso. Y no podía faltar el toque del ponche y el café para disfrutar de este excelente frío acompañado de toda la familia en esta cena navideña 2017. Además, toda la familia puede tener la confianza de venir y disfrutar esta temporada porque hay 19,000 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y en este momento estamos disfrutando en el ambiente musical de la Sonora Dinamita. Así es que pues invitamos a todas las familias que no han podido llegar, están a tiempo de llegar aquí para disfrutar esta gran cena, este menú lleno de estilo y sazón navideño. Así es que los esperamos aquí en el Zócalo capitalino. Regreso contigo al estudio. Muy buenas noches. Gracias, María José. Muy buenas noches y provecho para todos. Y mire con...